Bien, vamos a continuar la sesión. Después de este breve recorderis, vamos a hacer una recreación de la primera clase, ah, por si no hubieran quedado claros o hubiéramos olvidado algunos de los elementos de la primera clase. Eh, pero antes me interesa hacer una aclaración, no quedó suficientemente expuesto en la sesión anterior la idea de que tras la crisis del periodismo en la segunda mitad del siglo XX y la eclosión de formas diversas de periodismo, hablé de dos formas de superación del periodismo. Por un lado, formas de superación externas y por un lado, formas de superación interna. Y dije de las, llamamos superación interna a aquellas formas de superación que extreman o desarrollan elementos del periodismo. Y mencioné dentro de las formas de superación interna eh, del periodismo el posperiodismo 2, que llamamos periodismo de investigación, periodismo de análisis. Incluso se puede hablar del periodismo de precisión como formas de superación interna del periodismo, es decir, formas de desarrollo del periodismo que conservan el núcleo básico del periodismo informativo, extremando algunos de sus rasgos. Y esta es la aclaración que quería subrayar. Había las formas de superación externa al periodismo, eh, es decir, abandono del núcleo básico del periodismo informativo, pero sin sumarse a las formas heredadas de comunicación pública. Es decir, estamos hablando de un tipo de periodismo exquisito, autonomizado, desarrollado, con todos con mucho rigor, pero no hace concesiones a las formas heredadas de comunicación pública. Se abandona el canon, cosa que no pasa en estas formas de superación interna del periodismo, pero no se rinde este periodismo a las formas heredadas, sino que extrema o desarrolla nuevas tendencias. Esos periodismos, esos postperiodismos o periodismos experimentales o nuevo periodismo o periodismo literario son superaciones también del canon, del periodismo informativo, pero abandonando el canon. Esa aclaración me parecía importante retomarla en esta sesión. Lo que vamos a hacer en esta sesión es un poco entender, explicitar qué quiere decir eso de formas heredadas de comunicación pública, eh, estas formas instituidas de comunicación pública extraordinariamente poderosas antes del desarrollo del periodismo industrial tal como lo conocemos en la actualidad. Es decir, me interesa en esta sesión desarrollar estos dos aspectos. ¿A qué le podemos llamar medios de comunicación y formas instituidas de comunicación pública antes de del desarrollo y expansión de una de sus modalidades industriales, el periodismo industrial? Es decir, vamos a meterle diente, vamos a hacer algo así como un close-up, un gran acercamiento a estos aspectos, o, para decirlo de otra manera, vamos a hacer un gran close-up a este mundo, ¿no?, de formas heredadas de comunicación pública entre el siglo XIII y el siglo XVIII. Y para ello, les invito a un primer viaje. ¿Qué es lo que nos interesa en este viaje? Lo que nos interesa es que quede muy claro, muy fuerte, ¿no?, muy claramente expuesta la distinción entre producción directa y producción mediada de comunicación pública. Ese es el concepto fundamental. Y lo que vamos a ver es un par de escenas, ¿no?, claves de comunicación pública. En el pasado. Vamos a ver esta primera escena. Posible que no reconozcamos quiénes están ahí en esa escena y de qué se trata esa escena. Bien, esta escena
corresponde al señor Jean Perles, en green, en verde, o Jean Sans Peur, o Juan Sin Miedo, o Juan de Borgoña. Tratemos de imaginarnos qué hay en esta escena. Y uno puede notar varios elementos en esta escena. Por un lado hay un libro. Pensemos en las formas de comunicación en esta escena. Hay un libro en manos de Juan Sin Miedo. Hay vestuarios que identifican estatus, ¿no? Hay un mobiliario, cortinas, tapices de fondo, y hay sobre todo una conversación mediada por gestos, signos corporales, miradas, guiños, ¿no? En esta escena. Y habrá otros elementos, ¿no? Esta pilastra arquitectónica en la escena, en fin, que modela y moldea la comunicación, la disposición proxémica o espacial de los cuerpos, el espacio mismo es, digamos, un elemento clave de comunicación pública en este cuadro. Y sobre todo, hay algo que no vemos, el cuadro mismo. Cuadro recreando esa escena, en principio, de Juan Sin Miedo. Detalle interesante es que este señor Juan Sin Miedo vivió entre 1371 y 1419, es decir, vivió 48 años. Según menciona Wikipedia, fue un Valois, un duque muy cercano al pueblo, muy popular entre el pueblo francés y parisino, ¿no? Muy ligado a los trabajadores de la época, a los campesinos, luchó contra los Armagnac y los Orleans, que era una élite aristocrática rica, según se lee, asesinó a Luis de Orleans y tomó el control de París, el señor Juan Sin Miedo, pero luego Carlos de Orleans, el hijo de Luis de Orleans, ¿no? El asesinado, retomó el control de París y Juan Sin Miedo tuvo que huir de París, a donde regresaría después de aliarse con Enrique V, rey de Inglaterra. Vuelve a París en 1418, intentó una tregua con los Armagnac y los Armagnac terminan traicionándolo y, según el relato, mientras el delfín, o sea, Carlos de Orleans, conversaba con Juan, el vizconde de Narbona y Tanneguy du Châtel se refirieron a Juan de forma insultante. Juan expresó su desconcierto ante el hecho de que el delfín se rodeara de hombres tan vulgares y estos dos, alegando que debían vengar esa afrenta, asesinaron a Juan sin que Carlos hiciese nada para evitarlo. ¿Qué es lo interesante? Que hay varios cuadros de Juan Sin Miedo, hay algunos cuadros ilustrando su batalla de Poitiers. Era, según se dice, conocido por sus artes marciales, sus dotes como guerrero, su agudo sentido de la guerra. Y adicionalmente, hay un cuadro que ilustra el asesinato y la traición de Juan Sin Miedo. ¿Qué es lo relevante para nuestro curso? Lo relevante es que el cuadro se publica entre 1470 y 1480, más o menos está datado en esa fecha. Juan Sin Miedo es asesinado en 1419. Es decir, pasan 50 años, medio siglo, entre el hecho
el asesinato de Juan Sin Miedo y este cuadro. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es lo que hay a la base? Nuestro planteamiento esencial es que para una persona de 1470, ver este cuadro sigue siendo fácilmente reconocible, ¿no? Y es probable que sea fácilmente reconocible porque la urdimbre de conversaciones, relatos, comunicación pública, ¿no?, que mantiene a Juan Sin Miedo vivo, digamos, en la cultura popular, en la cultura cotidiana de la gente, sigue haciendo su trabajo, ¿no? Esa idea de que hay una red de comunicación directa, ¿no?, que permite continuamente vivificar, por ejemplo en este caso, el mito de Juan Sin Miedo, 50 años después, es clave. Porque esa red de conversaciones, ¿no?, es una enorme maquinaria, una enorme tecnología de base, ¿no?, que modela, moldea y sigue desarrollando, sigue procurando sentido y comunicación pública más allá de los eventos originales, ¿no? Y eso es lo que nos interesa retener aquí. Hay formas de comunicación directa, hay un trabajo de producción de medios de comunicación directamente gestionado que explicaría que tras la muerte de Juan Sin Miedo, 50 años después, este cuadro sea reconocible. Y sin embargo, el puente entre este cuadro y nosotros ya se perdió. La urdimbre de redes de comunicación que permitía reconocer qué había en ese cuadro se fue disolviendo. Las conversaciones que le daban sentido se fueron disolviendo con el paso del tiempo. Y hoy, para nosotros, no es claro qué hay en el cuadro y tenemos que recurrir a Wikipedia y al conocimiento ilustrado para enterarnos de eso. La idea de que las conversaciones son en última instancia una gran tecnología de diseminación de comunicación pública es lo primero que queremos subrayar en esta sesión. Y ahora veamos en el otro extremo, ¿no?, otra escena, otra imagen. La imagen que ilustra, aunque abre su libro A Sabrick y Peter Burke, de Gutenberg a Internet. Esta imagen, una historia social de los medios de comunicación, un libro publicado por la editorial Taurus en 2002. Esta segunda imagen revela el otro extremo de la comunicación pública. La experiencia de una comunicación pública que se industrializa. Si las conversaciones orales, comunes, son el medio de comunicación de base, no industrial, de comunicación directa, este es el medio que ilustra todo lo contrario, ¿no? Un medio de comunicación industrializado, tecnologizado, ¿no?, con una visión técnica del trabajo compleja, con una naturaleza y una estructura completamente distinta a la de la comunicación pública, ¿no?, fundada y anudada a conversaciones o a la producción directa de comunicación pública. Esta segunda idea la desarrollaremos a continuación.